Sí, esta es una pequeña explicación del broker Elevinary. En el día de hoy vamos a hablar cómo funciona su plataforma, cómo vamos a hacer depósitos y retiros en este broker, ¿vale? Ver todas sus herramientas, en principio la Elevinary Volume, que es para seguir a otras personas que hacen buen trading, si no tenemos conocimientos. Vamos a explicarlo un poco mejor porque también podemos tener pérdidas si no sabemos elegir bien o no controlamos bien el riesgo. Primero que todo, Elevinary no es un broker regulado. Este broker no está regulado, principalmente porque es un broker que acepta clientes de Estados Unidos. Al ser un broker que acepta clientes de Estados Unidos, no puede tener regulación porque automáticamente perdería la regulación. Como otros tipos de brokers, 24 Option, AnyOption, OptionBit, tienen regulación y por eso ellos no aceptan clientes de Estados Unidos. Vale, vamos a ver el tipo de plataforma. El depósito mínimo son $250 o euros. La operación mínima son 25, menos en 60 segundos, donde son de 5. Tiene 4 tipos de formas de verlo. La principal, la típica, la intermedia, esta, nada del otro mundo, nada especial. O verla solamente en un solo gráfico. Tenemos opciones tradicionales, que serían arriba o abajo, si queremos que subir o bajar, y nada más. Podemos ver los gráficos de 30 minutos, 1 minuto, 2 horas, 4 horas, 8, lo que queramos. Elegimos la fecha de vencimiento, algo típico. Después de eso tenemos la opción de pares. Pares pues es competitivo, Apple con Google, oro con plata, siempre acciones, índices o materias primas que están correlacionadas y esperamos cuál va a subir o cuál bajará con respecto a la otra. Entonces tenemos opciones a largo plazo. A largo plazo podemos elegir fechas bastante largas. Está bastante bien. Están ofreciendo un rendimiento 77%, 75%, puede variar entre un 70 a un 80%. $25 también la inversión mínima. Podemos elegir si queremos exactamente alguna divisa o algo. Después tenemos los de 60 segundos. Tiene bastantes opciones, un broker que más tiene opciones y tiene bastantes tipos de opciones. Bastante interesante en ese sentido. Porque tenemos 30 segundos, 60 segundos, 120, 180 y 300. Mientras más tiempo sea, más rendimiento nos ofrece. Mientras menos tiempo sea, menos rendimiento nos va a ofrecer. Como vamos aquí, 30 segundos nos ofrece un 55, 60 nos ofrece un 70%. Son para operaciones rápidas, igualmente podemos elegir lo que queramos. Después tenemos las de un toque. En este caso no están disponibles, no sé por qué razón, pero bueno, generalmente siempre están disponibles. Y podemos hacer trading a que toque o que no toque. Tenemos dos opciones a elegir. Luego tenemos la escalera. La escalera está bastante bien, me gusta bastante. A las personas que gustan el trading. Claro, tenemos bastante tiempo, posibilidades también de no acertar, pero ofrece un alto rendimiento en poco tiempo. Ahora supongo que está cargando, algo así va a empezar a cargar y no. Ahora vamos a intentar regresar, no sé si con otra divisa. Mientras carga, bueno, no quiero gastar mucho tiempo, se elige para un lado o para otro. Mientras más arriba sea, más difícil va a llegar, pero nos ofrece un rendimiento mayor. Si queremos que está por arriba o por debajo. Está bastante interesante. Ahora vamos al principal de este broker, que está bastante interesante, que es seguidores. En este caso, vamos a elegir una persona que tenga bastante rendimiento y que tenga bastantes posiciones y que nos ofrezca una buena rentabilidad. ¿Qué significa que ofrezca una buena rentabilidad? Esta persona está bastante bien, ¿vale? Pero solamente ha hecho 22 posiciones. Aunque todas las ha acertado, solamente ha hecho 22 posiciones. Es decir, que el rendimiento ha sido sobre 22. En cambio, esta persona, aunque tenga un rendimiento menor, sabemos que ha hecho 211 operaciones y que tiene bastante capital. Es decir, que una persona en principio que puede ser bastante rentable. Esta persona también 295, 57%. Igualmente yo escogería que tuviera un 60% de acierto aproximadamente para prevenir esto. Como vemos son personas de Estados Unidos porque afecta a personas de Estados Unidos. También podemos ver el nivel de riesgo. En instrucción nos explica un poco el nivel de riesgo para que entendamos el nivel de riesgo que corre la persona. AA es que es bastante estable.
Después de esto, vamos a elegir. Es decir, podemos seguir una persona por un día, una semana, 2 semanas, lo típico. Después de esto tenemos inversión, lo que nosotros queramos invertir. Es decir, queramos invertir, abrimos una cuenta con 150 y queremos seguir a una persona. Pues ponemos 250 y el límite de inversión pues debe ser de 50 y le damos seguir. Perdón. 250 límite, inversión en cada operación son 50. Es decir, que cada vez que haga una operación arriesgará 50 euros y tiene un máximo de 250 y podrá arriesgar 5 operaciones en principio como máximo, negativas, para que perdamos nuestro capital. En este caso, si yo quiero que él gestione directamente todo mi dinero, le doy sin limitaciones y él cada operación la gestiona él directamente y la hace él todo. Pero esto es bastante arriesgado y no os recomiendo que lo hagáis, porque él se le puede ir la olla, no sé qué le puede pasar y puede ser contraproducente. Si queremos dejar de seguir, le damos una vez más en seguir y le damos cancelar o aplicar. Aplicar quiere decir que queremos dejar de seguir. Y aquí podemos ver las operaciones que han sucedido o han ganado o han perdido. Ha ganado una y ha perdido dos. En principio no hay nada más que ver en estas personas. Volumen, bastante cuidado con las personas y tener paciencia. Ahora mismo vamos a hacer una operación con opciones binarias para ver el tipo de opciones que nos crea. De momento está aquí 1.3194. Yo creo que va a subir 230 y damos 25 y vamos a comprar. Probar o le da automáticamente. Aquí nos va a salir en la parte de abajo las operaciones abiertas y aquí tenemos 3 herramientas, realmente pone 4 pero realmente son 3. La primera es el gráfico, que vamos a ver realmente el gráfico porque no es indiferente. La siguiente va a ser doblar, duplico sus posiciones, es decir, que podemos doblar, si queremos que vamos a acertar más, podemos doblar nuestra inversión. Es como una apuesta, podemos apostar el doble. En los últimos minutos nos da la opción de refinanciar. ¿Qué es refinanciar? Refinanciar significa de que podemos, en cambio, que la fecha de vencimiento sea a las 16:30, sea a las 16:45, 17 horas, es decir, a las 4:45, a las 5 de la tarde, o 5:15 de la tarde. ¿Vale? Todo depende de nosotros queramos. ¿Por qué? Porque puede ser volatilidad que sube y baja y no sabemos dónde va a ir, pues tenemos esa opción. Y por último tenemos la opción de vender. La opción de vender es de que si nosotros creemos de que nuestra opción va a seguir cayendo y que vamos a perder la opción, pues le damos vender. Nos saldría esto. Procesando solicitud. Le damos a cancelar en este caso, ¿no? Porque no quiero venderla y me dice, abajo me ponía que eran 22 euros lo que me devolvía. En este caso, si la posición lo hubiera vendido. Pero no lo voy a hacer. Voy a hacerlo una vez más. Si esto lo pausáis para que lo veáis. El tiempo que queda. 1. ¿Veis? Esta vez me daban 21. En principio no hay nada más que ver. Vamos a abrir los tipos de cuentas. Vale, vamos a ver mi cuenta, mi portafolio. Aquí podemos ver las posiciones abiertas de todo sentido. Las expiradas, las que han caducado. Podemos ver para hacer depósitos, cómo hacer depósitos, todas las opciones de depósito. Directamente, mis datos de mi tarjeta, transferencia bancaria, el tipo de transferencia bancaria y por último todas las formas de monederos electrónicos que son Moneybooker, Skills, Neteller, todo ese tipo de brokers, todo el tipo de monederos electrónicos nos dan la opción para depositar aquí abajo. Saldrán los datos, por eso nos los ponemos en este caso. Para retirar es muy, muy simple, solamente ponemos el capital, el porcentaje que queramos nosotros retirar y automáticamente nos saldrá aquí como historia y todo de que está empezando el proceso. En este caso nos llamarían ellos con cualquier duda para ayudarnos a solucionarlos o solucionar cualquier cosa que tengamos.
En principio, pues no creo que haya nada más que hablar. O cuenta, portafolio, depósito, personal, usuario, 2 segundos, leader, referir a un amigo, educaciones. Bueno, también ellos están ofreciendo señales gratuitas ahora mismo por depósitos superiores a 1000 euros. Aquí lo pone. Y si refieres a un amigo después de que tú estás aquí, te pueden dar hasta $100. También es lo que queremos. Y aquí son las señales. En este caso, las señales son bastante interesantes porque viene un gestor y habla contigo. Todo se hace por medio de Skype o telefónicamente, nunca por CMS o por email. Siempre te dice automáticamente para cambiar las señales en el momento justo. Los invito igualmente a que veáis más estrategias para hacer trading con ese broker o con los demás brokers. Si tenéis algún comentario sobre el broker o dudas sobre el broker, podéis ponerlo en la parte de abajo o podéis enviarnos un email en la página web que también encontráis en la parte de abajo. Un saludo y esperemos pronto tener otras reseñas de brokers o estrategias.